Dios les bendiga. Aleluya. Quiero agradecer a... ¿Cuánto dan gracias al Señor por Pastor Banjo? Gracias, Banjo. Creo que el Señor, cuando nos reúne como ministerio de las catacumbas, siempre tiene una palabra fresca para nosotros. Siempre tiene una palabra de enfoque, de dirección. Y sé que esta primera plenaria ha tenido que ver directamente con entender que el momentum de Dios es real. Con entender que la iglesia definitivamente necesita moverse a la velocidad de la misión de Dios. Y de verdad para mí es una bendición estar aquí y compartir con ustedes. Estoy celebrando mi catacam número 35. Diache, eso se oía bien fuerte. ¿Para cuántos es su primer catacam? Levante la mano. Primer catacam. Qué bueno. Qué bueno que están aquí con nosotros. Yo recuerdo cuando ¿verdad? Los catacanes han tenido diferentes formatos, diferentes procesos, ¿verdad? Desde Ebenezer en 1989, que fue mi primero. Ahorita hablaban de los indios de Canóvanas, ahí estaba Angelo Cruz ahí, y Ramón Ramos también. Así que puedo recordar algo de eso. Yo era un niño en ese momento, pero lo recuerdo. Hasta pasar por el terreno de Arecibo. No sé, ¿cuántos estuvieron en un catacam terreno de Arecibo? Aquí hay gente que estuvo ahí. En combate también, bueno, allá en el balneario, en Cabo Rojo, ¿verdad? También, hasta llegar acá, bueno, muchos catacanes. Pero siempre para mí el catacán ha sido voz de Dios para nosotros como ministerio, pero ha marcado diferentes temporadas también en mi vida. Porque realmente para mí cada catacam es reconocer algo. Y es que los planes de Dios siempre van a ser mejores que los míos. Es que el plan de Dios y el acceder, el abrazar el llamado de Dios se convierte en un privilegio. Y mientras pasa el tiempo, más nos damos cuenta, como escribió el apóstol Pedro, que el Señor, ¿verdad? Y leo en el verso en la Nueva Traducción Viviente para continuar lo que el Señor comenzó a ministrarnos a través de Banjo. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Y todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de esa corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Y quizás esa última frase es la que yo sé que todo lo anterior Banjo lo estuvo compartiendo y creo que sentó una base muy clara de que nosotros necesitamos entender que el momentum de Dios tiene que ver con que Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir en Él, para poder obrar conforme a su mandato, para poder accionar. Ahora quizás esta segunda parte tiene que ver con cómo nosotros nos esforzamos al máximo en transferir esto. El momentum tiene otra parte de la definición, y es que el momentum se transfiere. El momentum no es solamente algo que yo voy a tener, es algo que cuando yo me esfuerzo al máximo por responder a las promesas de Dios, yo entiendo que hay una promesa de Dios que se transfiere. Algo que regularmente la Escritura dice es que nosotros funcionamos con unas promesas que van de generación en generación. Y
Y sabe algo, que ese momentum de la transferencia es que cuando un objeto impacta a otro, ese proceso y esa magnitud de ese momentum se transfiere y provoca que ese otro objeto que puede estar en un momento quieto se mueva. El mejor ejemplo de esto, ¿verdad? Pues es cuando usted tiene que haber visto a alguien o ha jugado usted billar. Una bola de billar, si me ponen ahí una foto que traje, cuando ese momento se está, ¿verdad? El palo está golpeando esa primera bola, y hay un momentum, y ese momentum pasa a la bola blanca y luego se transfiere a todas las demás. Así que básicamente nosotros podemos entender que, ¿verdad? Es como si ese palo fuera Cristo, usted es esa primera bola y luego sigue transfiriéndose. Entonces, ¿cómo ese momentum sigue transfiriéndose? Es un detalle muy importante, porque nosotros podemos ver en la Escritura que Moisés primero tuvo esa gloria del Señor, la transfirió a Josué, pero hay un detalle que ocurre con Josué. El libro de Jueces, capítulo 2, verso 10, dice: y murió también toda esa generación, y se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor. En la Nueva Traducción Viviente dice: después que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor. Pero esta versión dice: ni recordaban las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Qué interesante es que el momentum, entonces, si no se transfiere, si no hay una acción, el momentum se pierde. ¿Hasta qué punto nosotros necesitamos visualizar que este pueblo de Israel, imagínese usted pensar que este pueblo no podía recordar lo que había hecho el Señor? Eso a mí se me hace algo casi sin sentido. Porque el pueblo de Israel no era pueblo. El Señor permitió que fueran pueblo. Él los convirtió en un pueblo. Él los sacó de Egipto. O sea, imagínese que una generación luego de Josué ya ni siquiera recordara que esta gente cruzó el Mar Rojo. No recordaran ni siquiera que cruzaron el río Jordán. Que esta gente ni siquiera recordara que tenían 10 mandamientos, que tenían unas tablas de la ley, que no recordaban ni siquiera que hubo un maná de provisión en el desierto, que hubo las plagas de Egipto. O sea, es sorprendente que cuando usted lee este verso en Jueces, que después de ellos vino una generación que no conocía al Señor. Y quiero detenerme ahí en esa frase: no conocía al Señor. Ahorita Banjo decía que es imposible que una persona choque con Cristo y se quede igual. Y eso es definitivo. ¿Hasta qué punto la realidad de la sana doctrina tiene que ver, más que con el conocimiento que yo pueda tener, con el constante crecimiento espiritual de mi vida que se transfiere en las próximas generaciones? ¿Hasta qué punto realmente yo tengo aplicaciones reales del Evangelio en mi vida y no simplemente me convierto en alguien que va a la iglesia de manera rutinaria, por costumbre, porque vamos, pero sin embargo esa urgencia de la presencia de Dios, esa urgencia de la llenura del Espíritu Santo, esa urgencia de la palabra en mi vida se va a un lado y simplemente se queda en una experiencia que tuve? Y entonces, ¿sabe algo? La experiencia no es transferible. Yo no puedo, por más que yo quiera. Yo creo que los padres siempre tienen esta mentalidad de que tratan de metérsele por dentro a sus hijos. ¿Alguna vez usted le ha pasado, verdad? Que usted quiere, ¿cómo me le meto por dentro? Pero eso es imposible. Eso es totalmente imposible.
para transferir, ¿qué rayos uno hace? Pues para transferir, Jesús le dijo a los discípulos que ellos tenían que vivir como Él. Transferir no tiene que ver con enseñarle todas las historias, es vivir en la urgencia de esa llenura del Señor en mi vida. Es vivir claramente en el momentum de Dios constantemente. Cómo mis temporadas y mi vida está anclada a la realidad de lo que Dios puede hacer. ¿Cómo realmente yo puedo demostrar que estoy levantándome cada día y reconociendo mi necesidad de su presencia? ¿Sabe algo? La iglesia siempre va a tener la idea de discipular. Pero ¿sabe algo? Ahora mismo hay más de 100 niños en Cumbicán. 100 niños. Y van a recibir una enseñanza gloriosa. Y tenemos un poco más o menos cerca de unos pocos más de 100 jóvenes que van a estar recibiendo una enseñanza ya mismo. Pero ¿sabe algo? A la hora de la verdad, lo que ellos necesitan ver no es cuáles son las enseñanzas bíblicas y bonitas y poderosas que les podamos enseñar. Ellos necesitan ver cómo tu vida realmente está siendo un sacrificio vivo delante del Señor. Cómo tú ardes para Dios. Y que ellos puedan anhelar realmente vivir, no únicamente de la historia, sino anhelar una experiencia de conocer a Dios. Porque lo están viendo en ti. Porque ven cómo tú te sumerges en la palabra. Pero te sumerges en ella para que te inunde. ¿Cómo afirmas tu día reflexionando en la palabra? Usted sabe algo, este tiempo es un tiempo bien peligroso porque es un tiempo lleno de muchas distracciones que no tienen nada que ver con la misión de Dios. Hay algo interesante y es que cuando Jesús transfirió su momentum a los discípulos, hermano, eso tiene que haber sido algo bien complicado para los discípulos. Jesús de momento aparece resucitado y les dura 40 días nada más. Y les dice, me voy. Es más, les conviene que yo me vaya. Y van a recibir poder. Esperen aquí, van a recibir poder. Cuando ustedes sean llenos del Espíritu Santo, ustedes van a estar enfocados. Ustedes van a entender la urgencia de mi palabra. Y van a entender la urgencia de la misión. En la Escritura, cuando usted ve a aquellos que cumplieron su llamado, era gente que estaban enfocadas y que su vida giraba en torno a la misión de Dios. Estar en el momentum de Dios no es cómo Dios cumple mis sueños o mis deseos, es como yo rindo todo lo que soy delante de su presencia. Y mi vida entonces transformada se convierte en un momentum que enseña a otros. Entonces, por eso usted ve, por ejemplo, la vida de Juan el Bautista. Piense en la vida de Juan el Bautista. Piense por un momento en sus padres. ¿Verdad? El Señor se revela a Zacarías y le dice, tu hijo va a tener un mensaje poderoso. Y obviamente Zacarías no lo cree, queda mudo, sale hablando cuando nace, dice se va a llamar Juan. Pero la historia es bien interesante porque Zacarías y Elizabeth eran mayores, él era sacerdote y de momento tu hijo va a tener una misión importante, increíble, pero de momento usted lo ve creciendo y se pasa en el desierto, se pasa vestido de pelo de camello, con un cinturón, comiendo langostas, miel silvestre. Imagínense los vecinos de Zacarías. Que decían, wow, mira, desde que él quedó mudo, mira, ese muchacho, que ellos eran muy mayores, ese nene le salió malito. Ese nene le salió tostado. Mira, se pasa por allá.
Anda pelú. Es que yo siempre he dicho que uno no debe tener hijos mayores, así cuando uno está mayor. Imagínense, Elizabeth saber que, ¿verdad? Brincó en su vientre, o sea, cuando se encontró con María, o sea, ellos están en el momento glorioso de saber que el Señor está haciendo algo y su hijo es parte de esa misión, pero no parece que está siendo parte de esa misión. Pero ahí está Zacarías y Elizabeth confiando en que nosotros tenemos que enseñarle a nuestro hijo que a él el Señor lo escogió. Y Juan el Bautista estaba tan claro, hermano, que todos los evangelios señalan lo claro que este hombre estaba. Le preguntaban regularmente, ¿tú eres el Cristo? Y él estaba tan claro, le decía, yo no soy. Yo tengo una misión. Quiero decirte algo. Juan el Bautista entendía la urgencia de su misión. La pregunta es, ¿tú entiendes la urgencia de tu misión? ¿Tú sabes que tu misión es igual a la de Juan el Bautista? Tú no apuntas a tu vida, tú apuntas a Cristo. No soy yo, es Él. Yo no soy digno de desatar el cordón del zapato. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Él, mírenlo a Él. El día donde la fila de Juan el Bautista empezó a bajar para bautizar gente y se llenó la fila de Jesús. Imagínense, estaban uno al lado de otro y los discípulos fueron donde Juan el Bautista y dijeron, mira Juan, nos están tumbando el kiosco. Jesús estaba bautizando aquí más gente. Los discípulos están allá, o sea, esto está corriendo. Es necesario que yo mengue y que Él crezca. Hermano, usted puede entender que el momentum de su vida es entender que es necesario que usted mengue y que Cristo crezca. Usted puede entender que ahora mismo la iglesia siempre está a una generación de extinguirse. Porque lo que pasó entre Josué y esa próxima generación, ¿qué fue? ¿Cómo rayos esta gente se le olvidó? Bueno, porque se distrajeron y dejaron de vivir la urgencia de su misión. Porque la tierra prometida quedó demasiado chévere para ellos. Y el libro de Deuteronomio lo único que decía era, en cada capítulo aparece un verbo con una advertencia: cuídate de no olvidarte. Cuídate, cuídate, cuídate. Porque el momento más peligroso es cuando todo parece que es éxito. Cuídate de no olvidarte de tu misión. Porque el tiempo pasa rápido. ¿Cómo estás cumpliendo la misión del Señor? ¿Cómo estás viviendo el momentum de Dios? ¿Cómo estás viendo a Dios cada día de tu vida? ¿Cómo estás viviendo la realidad de la experiencia en Cristo? ¿De rescate en rescate o de gloria en gloria? Porque hay gente que está viviendo de rescate en rescate. Todo el tiempo el Señor tiene que estar rescatándolo. Hay gente que todos los domingos tiene que convertirse a Cristo. ¿Por qué? Porque en la semana se le olvidó. Hay gente que lo hace porque genuinamente reconoce que necesita a Cristo cada día. No me malinterprete, eso está bien. Tener un corazón arrepentido. Pero una cosa es esa, otra cosa es constantemente vivir. Me acerco a Dios, me alejo de Dios. Me acerco a Dios, me alejo de Dios. Me acerco a Dios, me alejo de Dios. Vivo para mí, vivo para Dios. Vivo para Dios, vivo para mí. Y estoy en ese tiempo, todo el tiempo. ¿Y sabe qué ocurre con esas personas? Nunca ven el momentum de Dios. Nunca entienden ni el lugar donde están. Son dirigentes que no piden tiempo. ¿Sabes que dirigente cuando está ganando, qué sé yo qué rayo, chévere, está sentado ahí en la banca, su equipo está jugando y de momento empiezan a hacerle una remontada y están ahí y se le pegan? ¿Y cuándo un dirigente pide tiempo? Pues tiene que pedir tiempo cuando ya están a 2 puntos, a 4 puntos, cuando están a 6 puntos, están cerca. Pero si ya te pasaron 10 puntos por encima, perdiste el momentum de perder el tiempo, de pedir tiempo. Hay momentos clutch. Hay momentos que, mire,
todos los que nos gustan los deportes, en algún momento usted ha estado jugando su deporte de manera imaginaria. Y cuando usted juega su deporte de manera imaginaria, es 5, 4, 3, 2, y usted está con la bola ahí y la tira. Y si falla, usted hace 5, 4, otra vez. Sí, porque es imaginario, usted no puede perder en su juego. Nadie se ha ido de una cancha luego del 5, 4, 3, 2, 1 sin meterla. Bueno, excepto Boston. Sí, porque el momentum en la serie regular es una cosa, pero el momento en los playoffs es otra. Pero ¿quién está hablando de NBA? Momentum tiene que ver con la realidad de saber que ese clutch, todo el mundo espera que se ejecute en el momento justo y preciso. Y quiero decirte esto con todo mi corazón. Hay gente que lleva toda la vida esperando el momento para cumplir el llamado de Dios. No, ahora, y paso el llamado, ahora es que lo voy a hacer. Y cuando te enfrentas a la vida real, echas hacia atrás. Y volviste, y de catacán en catacán, no, en este catacán, aquí es que es, este va a ser el momento, este es el momento. Y ya estás peinando canas. Y ya ha pasado la vida. Y has seguido sin accionar. Hay momentos donde necesitas visualizar la urgencia. El Señor te ha dado todo lo que necesitas, escribió Pedro. Pedro escribió con urgencia. Pedro escribió sabiendo que era la última carta que escribiría. Y Pedro le dice, y es como si Pedro hubiera llegado, ese Pedro ya maduro, ya entrado en edad, ya entrado en experiencia, habiendo vivido tantas veces el momento de Dios le dice, todo lo que tú necesitas para vivir en piedad te ha sido dado por medio de Cristo. Abraza, esfuérzate por vivir al nivel de esas promesas que te han sido dadas. Enfoca tu vida. Esa naturaleza divina te enseña a vivir por encima de las distracciones y de la corrupción de este mundo para realmente ser luz. Porque hermanos, cuando tenemos la urgencia de cumplir el llamado, esa misión cambia todo en la vida. Entonces no es que tengo que esperar para cumplir el llamado de Dios. Habrán algunos que para cumplir el llamado de Dios van a tener que dejar de hacer lo que están haciendo y dejar de vivir como están viviendo. Pero hay otros que para cumplir el llamado de Dios lo que necesitan es entender que para eso Dios te puso en ese lugar, para que cumplas el llamado de Dios allí. A veces decimos, no, pues cumplir el llamado de Dios es quitarme de todo esto. No, es que a lo mejor el Señor te permitió llegar ahí, pero necesitas insertarte en el plan de Dios para ese lugar y para lo que Dios está haciendo allí. Si hay algo que he aprendido en el Señor, es que ha habido a veces hermanos que me han dicho, bueno, pastor, ¿y cuándo va a estar a tiempo completo pastoreando? ¿Cuándo va a dejar la universidad? Mire, yo llevo 26 años siendo profesor universitario. Y cumplimos este año 25 años de estar en la catacumba de Calle. 24 como pastores. Cumplimos 25 años con mi esposita este año. 25 años de casado. Yo comencé a dar clases en la universidad a los 12 años. No, mentira. ¿Sabe por qué yo comencé a dar clases en la universidad? Porque hubo un catacam en Ebenezer. Escuche esto bien. Un catacam en Ebenezer cuando yo tenía 15 años. Y recuerdo
que el pastor Milton Picón, no sé si Milton está por ahí, pero Milton Picón se paró predicó, y en una parte de esa enseñanza dijo, necesitamos, porque sabe algo, el mensaje que yo estoy dando hoy no es nuevo, las catacumbas llevan dando los 50 años, ¿ok? O sea, yo no estoy diciendo algo que Nando está dando algo nuevo, no, es algo que yo he aprendido en las catacumbas. Digo, tenemos que aprender a vivir la misión donde Dios nos haya llamado a estar. Tenemos que aprender a educarnos en la dirección, como decía ahorita Banjo, prepararse para ese momento con antelación. Ustedes tienen que prepararse. Y dijo, jóvenes, ustedes tienen que prepararse para esa misión de Dios. Ustedes tienen que orar para qué ustedes van a estudiar y cómo con lo que ustedes van a estudiar van a glorificar el nombre del Señor. Ustedes tienen que prepararse en esa dirección. Y yo, wow, estaba ahí. ¿Y cuántos pasan ese llamado? Y yo pasaba los llamados, a mí me enseñaron la catacumba, yo pasaba a todos, hasta si tenía dudas, pasaba. Pónganse de pie todos aquellos. Y yo, amén. Y en una dijo, ¿y saben qué? Las universidades son los focos más grandes de avivamiento. Nuestro ministerio salió de las universidades. Y no podemos dejar que las universidades se pierdan en las manos de gente que va a instruir a los jóvenes en sus propias ideologías, sin que haya allí luz. Wow. Dije, wow, Señor, qué brutal. Paso al llamado. Fast forward, a los 21 años, estoy terminando mi bachillerato en ciencias. Iba camino a estudiar medicina. Estoy en un banquito en la Universidad de Puerto Rico en Calley, mirando a mi preciosa novia en ese banquito. Ahí, con la, wow, yache, qué linda. Nando, ¿y qué vas a hacer? Acho, Jessica, yo no sé cómo yo voy a dejar esta universidad. Hay tanta necesidad. Nosotros experimentamos un avivamiento en la UPR de Calley en los años 90. Yo sé que siempre se habla de los avivamientos de los 70, pero nosotros vimos una confra en el año 93 de 20 personas. Cuando yo me gradué, habían 350 jóvenes convertidos a Cristo en esa universidad. Y muchos de ellos algunos de ellos aquí, y saben que se convirtieron en la universidad. O sea, lo que nosotros vimos fue glorioso. De 3 grupos universitarios que habían cuando entramos en el año 93, en el 97, cuando me gradué, habían 23 grupos universitarios alrededor de todo Puerto Rico. Fuimos a predicar a las justas y fuimos más de 500 jóvenes a predicar a las justas durante 12 años consecutivos. Íbamos a predicar desde las 12 de la medianoche hasta las 5 de la mañana. Vimos la gloria de Dios. Y yo decía, ¿cómo yo voy a dejar esto por irme a estudiar algo? Y gloria a Dios por los que han estudiado medicina, que Dios los llamó a eso, porque Dios te llamó a eso. Pero a mí en ese momento era como, y el Señor me recordó aquellas palabras de los 15 años. Y cada vez que oraba, eso era lo que venía a mi mente y a mi corazón. Wow, diache, la universidad. Y de momento empecé a ver pasar, esa semana fue una semana difícil porque empecé a mirar cada uno de los profesores que había y yo decía, pero es que, ¿quién aquí puede decirle algo a estos estudiantes? Y le dije a Jessica, ora por mí. Yo creo que yo necesito moverme en otra dirección. Hermano, y dicho y hecho, el Señor abrió puertas milagrosamente. Fui a solicitar para entrar a la escuela graduada, tenía que tomar un examen, ese examen yo no lo había podido tomar porque yo no iba a entrar ahí. El examen era sábado, yo me enteré jueves del examen que tenía que tomar. El viernes me enfermé. Estaba enfermo, fiebre, tos, una cosa impresionante. El sábado fui a tomar el examen enfermo. Yo no sé qué rayos yo contesté. Yo solamente le dije al Señor, Señor, ayúdame. Ha sido el mejor examen que jamás yo he salido en toda mi vida. Cuando yo vi el resultado, yo dije, Señor, todos los exámenes los voy a coger enfermo y sin saber. Entré a la escuela graduada y
Y en ese banquito, esa oración fue en diciembre. En agosto yo estaba frente a un grupo de biología y de zoología dando clases en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, a mis 22 años. ¿Sabe algo? Desde ahí el Señor ininterrumpidamente me ha llevado por diferentes universidades hasta hoy estar hace 20 años en la UPR, en Calley, y paso por aquel banquito cada vez que voy a dar clases. ¿Y sabe qué es lo más glorioso? Que yo nunca planifiqué eso. Que el plan de Dios siempre es mejor que el mío. Y que vivir en su misión ha sido un privilegio. Que ver a Dios obrar y decir, Señor, yo quiero estar en el momentum tuyo siempre. Señor, por favor, Señor, yo soy capaz de perderme de tu momentum. Por eso te necesito, por eso cada mañana tengo que ir a tu presencia, por eso cada mañana necesito tu palabra, por eso, Señor, necesito llenarme de ti, porque me puedo desenfocar fácilmente. La gente más sabia es aquella gente que reconoce su gran capacidad de necedad. Que el Señor nos ilumine con su gracia de tal manera que entonces de esa manera, de esa forma de vida podamos transferir. Mi familia es la catacumba. Yo llegué a la iglesia solo con mis amigos de la escuela y mi familia es la iglesia. Me discipularon, me enseñaron. Lo que yo sé de ser esposo lo aprendí en la iglesia con mis hermanos, pero más no era predicaciones donde decían el matrimonio es esto. Era la vida de mis hermanos, donde yo veía cómo era el matrimonio. Si algo yo doy gracias a Dios por las catacumbas es que aquí aún los pastores, usted sabe que siempre se habla los hijos de pastores que siempre están perdidos. Este ministerio no es así. Este ministerio, los hijos de los pastores están sirviendo al Señor y se ha pasado a una nueva generación. Ahora te toca a ti discipular con tu ejemplo y con tu vida a tus hijos. De nada sirve que los lleves a tus jóvenes, a tus hijos, cada domingo a la iglesia y ellos vean algo en la iglesia que sea contradictorio a lo que ven en tu vida. Porque esa va a ser la confusión más grande que les vas a dar. ¿Qué prioridades tú vives? Eso es lo que ellos van a entender. ¿Y sabes algo? Si no, se van a convertir en una generación que no conocerá al Señor. Que conocerá que los domingos se va a la iglesia, pero no conocen al Señor. Así que el momentum se transfiere viviendo. Añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Cuando te esfuerzas al máximo por responder a las promesas de Dios, entonces vives con perseverancia, con sumisión a Dios, con afecto fraternal y con amor. Porque cuanto más crezcas de esta manera, más productivo vas a ser, más útil serás en cuanto al conocimiento del Señor. Entonces tendrás menos ociosidad espiritual. Estamos viviendo un siglo de mucha ociosidad espiritual. Y con esto voy terminando. Aquellos que viven en ociosidad, Pedro los describe como que son cortos de vista, que son ciegos, que han olvidado que fueron limpiados de sus pecados pasados. Yo tengo que cada día de mi vida recordar el hueco de la piedra donde yo fui cortado. El hueco de esa piedra, de esa cantera, como dice Isaías. Yo tengo que recordar cada día de mi vida la salvación que he recibido. Y cuando yo hago eso, entonces yo no vivo sin fruto. Jesús dijo algo claramente a sus discípulos. En la transferencia de su momentum le dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos está dando tu vida? Si los frutos que está dando tu vida no te están agradando, no te molestes tanto con los frutos, verifica lo que estás sembrando.
Si los frutos que se están dando en la vida de tus hijos no te gustan o están trayendo circunstancias difíciles, mira a ver qué estás sembrando. Si los frutos en tu trabajo, en el lugar donde estás, no van de acuerdo a la misión de Dios, no pierdas el tiempo ahí. No sigas perdiendo el tiempo. Yo, por eso entonces a esos hermanos que me dicen, ¿cuándo vas a trabajar a tiempo completo para el Señor? Yo lo que digo es que yo trabajo a tiempo completo. Lo que pasa es que a veces lo hago en la universidad y a veces lo hago en la iglesia. Todos estamos llamados a vivir a tiempo completo para el Señor. Todos estamos llamados a usar todos nuestros recursos para el Señor. Todos estamos llamados a hacer nosotros la ofrenda. Tú eres la ofrenda. Despierta, eres tú. ¿Sabe que en el Apocalipsis, y esto los de Calle lo oyeron el domingo pasado, ¿sabe dónde estaban los mártires? Debajo del altar. Ahí es donde están los mártires. Hoy Banjo habló de los mártires. Nuestro punto número 9 dice ser los futuros mártires de la iglesia. Y ser los mártires no es únicamente morir físicamente por Cristo, es morir cada día por Cristo. Es ser de esos que están debajo del altar, cuidados por el Señor. Así que yo te exhorto a que no dejes caer la bola, como decía Banjo, a que sigas el momentum. Que la próxima generación tuya diga, yo quiero conocer a Dios como aquellos que estuvieron antes que yo lo conocieron. Si eso está en tu corazón, ponte de pie conmigo. Aleluya. Señor, con corazones contritos y humillados, nos acercamos primeramente a ti. Señor, perdónanos. Si sabes que necesitas pedirle perdón al Señor, este es el momento. Dile, Señor, perdóname. Señor, perdónanos por vivir para nosotros. Perdónanos, Señor, por perder de vista, por desenfocarnos del momento. Señor, perdónanos por no transferir apropiadamente, porque no hemos estado viviendo el momentum tuyo en nuestras vidas. Señor, enséñanos. Ahora dile al Señor, Señor, enséñame, lléname de ti, enséñame cómo vivir tu misión en el lugar donde estoy. Si tú eres joven y estás aquí, el Señor quiere guiar tus pasos. Confía. 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 El Señor, si tú pones tu mirada en Él y tu enfoque en Él, el siglo presente tiene una visión demasiado fuerte hacia cumplir tus propios sueños. Hoy yo te exhorto, renuncia a tus sueños y abraza los sueños de Dios. Te aseguro que vas a vivir de una manera totalmente diferente. Porque los sueños de Dios son mejores que los nuestros. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Señor, tus planes son mejores que los nuestros. Gracias, Señor, porque las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Gracias, Señor, porque el lugar donde has permitido que yo pueda estar. Dile al Señor eso. Dile, Señor, gracias. Enséñame a ser fiel en el lugar donde me has permitido estar. Y si hay alguno aquí que sabe que necesita salir de donde está, porque el Señor hace tiempo le ha dicho, ok, es que ahí ese lugar no es. Señor, te ruego que en el nombre de Jesús le dirijas, le muestres y le des valentía para salir del lugar donde está y confiar que tú has de dirigirle, Señor. Padre, hay muchos aquí a quienes tú has llamado. Yo te ruego, Dios, que tú reactives esos llamados en el nombre de Jesús, Señor.
para que mis hermanos puedan esforzarse en la gracia. Ayúdales, Señor. Ayúdales a mirarte claramente. Y si hay alguno, Dios, que ha huido del llamado hace mucho tiempo y que se fue como Jonás a otro lugar, Señor, tráelo de vuelta, Señor. Aunque sea dentro de un pez, pero tráelo de vuelta, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tráele a tu llamado con tu gracia y con tu poder, Señor. Como ministerio nos presentamos ante ti. Te rogamos que podamos como iglesia, Señor, cumplir tu misión. Vivir a la velocidad de la necesidad actual de tu misión. Y que podamos, Señor, compartir con otros tu palabra. Que nuestra vida brille tanto, Señor, porque estás tú en ella. Que sea imposible no compartir tu palabra a todo aquel que está a nuestro alrededor. Que podamos ser influencia en nuestros trabajos, en nuestras familias, con nuestros vecindarios, en nuestras comunidades, Señor. ¿Por qué? Porque vivimos llenos de frutos tuyos, Señor, que otros pueden comer, que otros pueden gustar. Padre, como ministerio te rogamos, Dios, que en cada lugar donde nos has levantado, cada foco donde nos has puesto, Señor, allí podamos brillar con esa luz que eres tú, Señor. Esa luz, de sana doctrina. Dirígenos a ser cada día iglesias, pastores, líderes, hermanos que estén abrazados a la misión tuya. En el nombre de Jesús. Amén.